Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos por aquí a esta sesión. Espero que se encuentren bastante bien. Vamos a dar ahora sí. Estamos por aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Espero que estemos todos bien, como les mencionaba. Mi nombre es Irwin Saldaña. Voy a ser el host de ustedes en esta sesión de nuestra primera conferencia abierta de Masterex. Aquí nos acompaña también, estamos ya con el biólogo Jorge Arturo Vega, quien va a tomar la ponencia de hoy. Por ahora estamos haciendo las conexiones respectivas para poder hacer la transmisión. Ya estamos transmitiendo en vivo a través de las cuentas de Masterex en YouTube y en Facebook. Y también tenemos aquí a las personas que se han conectado a nuestra sesión de Zoom. Bien, antes de dar inicio, vamos a hacer una presentación previa acerca de qué cosas son las conferencias abiertas Masterex. En realidad les voy comentando de manera bastante breve. Las conferencias abiertas Masterex son una iniciativa de Masterex, que es esta compañía a la cual lidero, está orientada a la entrega de capacitaciones y formación continua en temas de ciencia e investigación orientadas específicamente a STEM. Nosotros tenemos la necesidad como empresa también de generar este tema de impacto social no solamente a través de los cursos y las capacitaciones que brindamos, que son tanto cursos, diplomados o programas de especialización, sino también que hacemos ciencia como divulgación y estamos actualmente incentivando bastantes proyectos dentro de Masterex en esta línea sobre divulgación. Una de ellas involucra el trabajar componentes de diversas líneas de investigación, como en este caso vamos a tratar un tema específicamente sobre viruela del mono, pero que igual ustedes van a ver que más adelante habrán ponencias relacionadas con otros temas a los cuales también les puede llamar la atención y quizá participar activamente dentro de estas ponencias. Las conferencias son totalmente abiertas, como bien su nombre lo menciona, por eso estamos haciendo las transmisiones en las diferentes vías que tenemos. Y a eso le sumamos que las personas que desean certificarse también pueden llevar una certificación a partir de la inscripción que han realizado en los formularios que estuvieron circulando en redes sociales. Lo importante aquí es que ustedes disfruten estas 2 horas al menos que vamos a tener con nuestro ponente, aprendan al máximo y por favor al final va a haber una ronda de preguntas en las cuales ustedes van a poder participar de manera que yo lea las preguntas que ustedes harán por el chat. Estaré al tanto principalmente del chat de Zoom, pero igual también estaré pasándome por las redes sociales con el equipo también de Masterex para que podamos aunar la mayor cantidad de preguntas y enviárselas a nuestro ponente de tal manera que resuelva o absuelva aquellas consultas. Bien, para dar inicio, ya que estamos viendo aquí que ya se está conectando la mayoría, voy a poner la siguiente diapositiva en primer lugar para poder mostrarles a nuestro ponente. Nuestro ponente es el biólogo con mención en microbiología, Jorge Arturo Vega Fernández, es especialista en microbiología clínica. Él es licenciado en biología y microbiología también y parasitología, maestro en ciencia en microbiología clínica, tiene especializaciones en microbiología clínica e investigación clínica. Es miembro de de la International Society for Infectious Diseases, o ISID, miembro del Grupo de Investigación en Inmunología y Virología del Norte, GIBIN o GIBIN, es investigador RENACIT y actualmente trabaja en el Laboratorio de Biología Molecular del Laboratorio de Referencia Regional de Salud Pública de la Dirección Regional de Salud de Cajamarca. Bien, no me queda nada más que dejarlos con él para que podamos dar inicio a esta sesión. Así que le voy a dar pase también para poder empezar a hacer las conexiones iniciales. Jorge, ¿estás por ahí? Hola, Irving. Buenas tardes. ¿Qué tal, Buenas tardes Jorge? con todos. ¿Qué tal? Voy a dejar de compartir pantalla para que tú tengas el control absoluto. Gracias. Permíteme. Ahora sí, por favor, comencemos contigo. Son todos tuyos. Bien. Ahora sí estoy compartiendo. Por favor, ¿me puedes confirmar si se ve? Sí, claro que sí, se ve por completo. Ya, genial. Listo. Comencemos. Muchas gracias. Gracias, Irving. Bien. Buenas tardes con todos. Antes de iniciar esta conferencia del día de hoy,
titulada Origen, epidemiología y perspectivas clínicas del nuevo brote de Mpox, viruela del simio. Quiero declarar que no tengo ningún conflicto de interés con la conferencia del día de hoy. El contenido que voy a explicar es netamente una revisión acerca de los aspectos que se van a ir detallando en cada uno de los puntos a tratar. Todo comenzó, la novedad para este año fue el 14 de agosto del presente, cuando la OMS declara al nuevo brote de Mpox como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Es un nombre que puede para algunos ser bastante alarmante, pero en realidad, ¿qué significa esto? Significa que para la OMS este nuevo brote viene a ser un evento extraordinario que constituye un riesgo para la salud pública más allá de África. ¿Por qué digo más allá de África? Porque ya es desde 1958 se considera a África, específicamente algunos países de África Central y África Occidental, como países endémicos para esta enfermedad. El virus circula tanto en animales como en humanos en este país, en estos países, perdón, de este continente. Es por ello que al salir de este país y tener niveles elevados de reportes de casos en otros países, la OMS lo ha declarado como una alerta, debido a que puede propagarse a otros países que no tienen a esta enfermedad, lo que implica que se lleve a cabo de manera conjunta y coordinada acciones que puedan frenar estos casos, estos contagios, y al mismo tiempo se pueda tratar en la forma más rápida posible los casos que ya se están presentando. Entonces, dicho esto, aquí tenemos desde el 2022 hasta el 2024 cómo se han llevado a cabo o los reportes que se han dado acerca de esta enfermedad. El pico lo tuvimos en el 2022 con el brote, el más reciente que tuvimos, donde también se lanzó una alerta de salud pública. Sin embargo, este brote, entre abril y mayo del 2023, llegó a su pico más bajo, por lo que la OMS indicó que ya no había mayor preocupación. Estos casos se concentraron principalmente en las regiones en la región africana, las Américas y Europa. Sin embargo, han empezado a aumentar los casos a partir de este año, y en el último mes se han observado un acumulativo de casos mayor a los observados en el 2022 y 2023. Por eso es que esto llamó fuertemente la atención. Sin embargo, no está ocurriendo solamente este año, ya que desde fines del 2023 ya se habían reportado, como lo podemos ver en este artículo que se comenta, ya se han reportado alrededor de 90 casos que pertenecían a un clado diferente del reportado en el 2022. Este clado corresponde al clado 1B. Y lo más alarmante es que estos casos se estaban dando en países vecinos al que este virus es endémico, como lo son países como Burundi, Kenia, Ruanda y Uganda. Entonces, se ha hablado mucho de un nuevo virus. ¿Se trata de un nuevo virus? No es así. Es la familia de los poxvirus puede clasificarse desde el punto de vista taxonómico en dos: Cordopoxvirus y Entomopoxvirus. Entomopoxvirus, como el mismo nombre lo indica, virus ligados a insectos. Dentro de los cordopoxvirus tenemos algunos ortopoxvirus ya conocidos, como lo son el virus de la variola, el responsable de la viruela, que estuvo presente en nuestro país hace algunos años. Sin embargo, se declaró como ya erradicado el virus de la vaccinia, del cual se pudo obtener los purificados que permitieron tener las vacunas actuales contra la viruela, virus de la viruela para las vacas, y el más reciente, el monkeypox virus, que actualmente se denomina como Mpox virus.
Ahora, ¿es un virus de los monos? Se denominó de esta manera debido a que inicialmente fue identificado en 1958 en monos cautivos. Sin embargo, los reservorios más probables lo ocupan los roedores. Hablamos principalmente del género de los Funicivirus, perdón, de los Funisurus. Este género corresponde principalmente a las ardillas salvajes. Sin embargo, los poxvirus pueden infectar de manera natural a una amplia gama de reservorios, los cuales pueden ser roedores, pueden ser gerberos, pueden ser algunos monos, pueden ser los perros de las praderas, incluso los cerdos domésticos. Desde el punto de vista de la salud pública y desde el punto de vista de la ecología, esto es un poco alarmante debido a que es un virus que se adapta a diferentes reservorios, lo que puede permitir que el espectro tisular y el espectro del hospedero se amplíe y de esta manera permitir que mpox se establezca en diferentes reservorios animales que no solamente están presentes en África, sino en otros países, incluyendo el nuestro. Como les decía, mpox se ha venido reportando desde 1958. En 1959 específicamente hubo un brote de viruela de monos en Dinamarca, ¿no? Unos monos que estaban manteniéndose para una investigación, se detectó una enfermedad similar a la viruela. Ahí hubo el primer reporte. Sin embargo, es en 1970 cuando un niño de 9 años aproximadamente ingresa a un hospital en la República Democrática del Congo presentando una enfermedad similar a la viruela. Este podría decirse que, de manera histórica, representa el primer caso de mpox. A partir de ahí, hasta 1971, el mpox se ha establecido en otros países africanos, abarcando ya más de 11 países en los que es una enfermedad endémica. Sin embargo, tenemos que tener presente que principalmente mpox se ha considerado como una enfermedad zoonótica. ¿Qué quiere decir? Que va desde animales, sea cual sea el reservorio de los que se ha comentado, hacia el hombre, ¿sí? Aquí vemos la relación de países que han reportado desde 1970 diferentes brotes. Sin embargo, entre 1970 y 2017 resalta la República Democrática del Congo, donde ya se han venido reportando más de 1000 casos por año. Ahora, si hablamos de los casos fuera de África, tenemos que en 2003 hubo una serie de casos en Estados Unidos a partir de ratas gigantes importadas desde Ghana, ¿no? Que al convivir con los perros de la pradera, transmitieron el virus a los perros de la pradera y de esta manera se reportó esta serie de casos en Estados Unidos. En 2018, o el caso de un hombre que viajó de Nigeria a Israel. En 2019, el caso de otro viajero que fue esta vez a Singapur. Y en 2021 hubo diferentes reportes de casos en Reino Unido y Estados Unidos, también de viajeros principalmente desde Nigeria. Hasta ya es en 2022 cuando se reporta un brote importante de mpox a nivel mundial y es donde se considera la primera emergencia sanitaria por esta enfermedad. Esta enfermedad desde ya hace algunos años se ha considerado como un evento importante para la salud pública, lo que ha debido llevar en África una importante vigilancia, no solamente a nivel desde el punto de vista clínico, sino una vigilancia desde el punto de vista epidemiológico. ¿Cuál es el panorama actual? Desde 2022 hasta 2024, en África se han reportado más de 5.900 casos. De estos 5.940 casos, alrededor de 48 muertes han sido las documentadas. Y si hablamos a nivel global,
tenemos más de 102.000 casos, por lo que no se debería considerar una enfermedad que solamente se tomen acciones desde el punto de vista de la salud pública cuando hay brotes, sino una enfermedad en la que constantemente se deben ahondar esfuerzos con el fin de controlar los contagios. En este año, desde enero, vamos observando que en África se han venido reportando un aumento de 3.500 casos. Y en nuestro país, alrededor o un poco más de 70, como yo lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la situación actual en el Perú? En nuestro país se vienen reportando hasta la fecha 79 casos confirmados, donde se concentran en su mayoría en Lima metropolitana, alrededor de 60. El resto de casos se han distribuido en regiones como Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Huánuco, hasta llegar a Ica, ¿no? De estos 79 casos ya se van reportando 2 muertes. En Lima son estas 2 muertes. Haciendo un poco, o mejor dicho, haciendo una pausa desde el punto de vista de la epidemiología, vamos a hablar acerca del virus. Los mpox virus pertenecen a los ortopoxvirus. Estos ortopoxvirus tienen una morfología redonda u ovalada que tiene un tamaño entre 200 a 250 nanómetros, es decir, no es tan pequeño en comparación con otros virus. El virión consta de 5 estructuras distintas. Tenemos al núcleo, a la membrana nuclear, cuerpos laterales, túbulos o proteínas superficiales y una nucleocápside. Este núcleo tiene una forma de mancuerna, como podemos observar en la imagen, está doblemente cóncavo y contiene a un genoma que viene a ser ADN. Además, contiene proteínas que forman un complejo y también contiene ARN polimerasas que son esenciales para la transcripción de genes virales y de estructuras. Tenemos que tener presente que existen 2 estructuras, un virus maduro intracelular o IMB y un virus con envuelta extracelular. La principal forma infecciosa de mpox es el llamado IMB, virión maduro intracelular, y ese está constituido de una nucleoproteína que contiene el genoma viral, un sistema de transcripción completo para los genes virales, algunas otras enzimas y cuerpos laterales proteicos. ¿Cuál es el ciclo viral? Sea las partículas virales IMB o EEB, penetran estas a través de la membrana de las células por fusión de membranas y endocitosis, como podemos observar en la imagen. Utilizan receptores de glicosamina y aminoglicanos. Una vez que ingresan estas partículas virales, son transportadas al citoplasma de la célula, que es donde se lleva a cabo la replicación. El genoma de mpox es liberado y sirve como plantilla para la replicación del ADN. Las partículas maduras son envueltas por el aparato de Golgi y las IEB son transportadas a la superficie celular a través de actinas o microtúbulos. El genoma viral, como ya había comentado, corresponde a ADN lineal de doble cadena. Tiene una región central conservada que tiene un tamaño aproximado de 101 kilobases y 2 regiones terminales variables, los cuales se observan a los costados, ¿no? Además, cada uno de estos extremos contiene una repetición terminal invertida o ITR. Esta ITR está formada por algunos marcos de lectura abiertos, bucles de horquilla y repeticiones en tándem cortas. Las regiones genómicas centrales de mpox codifican proteínas estructurales y enzimas esenciales para la replicación del virus. La variación genómica del virus está relacionada con la transmisibilidad y la gravedad de la enfermedad. Es así que se ha descubierto una enzima, esta enzima denominada ApoVec3,
que viene a ser un polipéptido catalítico editor de ARN mensajero de la apolipoproteína B. Esta enzima ApoBec3 tiene importancia para la evolución de los mpox virus y la posible adaptación humana. Es así que se ha descubierto que la infección por VIH aumenta, significativamente la expresión de esta enzima, observándose un sesgo mutacional inusual de donde las bases guanina-adenina mutan a adenina-adenina y las bases tiamina-citosina a timina-timina. Esta mutación está presente en genomas de mpox que circulan actualmente, lo que sugiere que ApoBec3 contribuye a esta mutación sesgada particular. Por lo tanto, y ahí viene un punto clínico clave, ApoB3 parece ser una molécula de conexión entre la infección por VIH y un sesgo mutacional de mpox, lo que facilitaría la evolución de nuevas variantes de mpox con mayor capacidad de transmisión de persona a persona y sobre todo de aquellos pacientes infectados por VIH. Ahora, tradicionalmente se conocían dos clados de mpox virus, el clado 1 y el clado 2. Este clado 1, anteriormente llamado clado de África Central, y el clado 2, clado de África Occidental. Se sabía ya desde algunos años atrás que el clado 1 está relacionado a una enfermedad más grave y más mortal. Algunos brotes presentan una mortalidad de hasta el 10%, mientras que el clado 2 está relacionado con una enfermedad menos grave, con una letalidad menor, alrededor de entre 1 al 3%, y este clado 2 fue el responsable del brote que se llevó a cabo en el 2022. Ahora, este cambio en la denominación ocurrió en agosto del 2022. La OMS, junto con un grupo de expertos, llegó a un consenso donde se llevó a cabo el cambio en la denominación del virus. Es por eso es que ahora se tienen los clados 1 y el clado 2. Sin embargo, la nueva convención de clados, de nombres, perdón, comprende el clado 1, el clado 2A y el clado 2B. Es decir, dentro del clado 2 tenemos una subdivisión entre clado 2A y clado 2B. ¿De acuerdo? Sin embargo, desde el año 2023, finales del año 2023, es que se ha detectado un nuevo clado. Mutaciones que han dado lugar a un nuevo clado denominado clado 1B y es al cual se le asocian los casos actualmente detectados. Estos casos actualmente detectados por ahora están circunscritos a la región de África. Sin embargo, existen ya reportes, un reporte específicamente en Suecia y un reporte en Tailandia. Estos hasta la fecha son los dos únicos reportes de este nuevo clado que se han venido encontrando. Son los que podemos ver en pantalla, ¿no? El reporte en Tailandia el 22 de agosto y en Suecia el 21 de agosto. Los demás reportes de este nuevo clado se han mantenido en Kenia, Uganda y la República Democrática del Congo. Cuando hablamos de la transmisión, primero tenemos que hablar de la transmisión clásica. ¿Qué nos dice la transmisión clásica? Si bien se trata de un virus zoonótico, este virus zoonótico va a partir de animales, pueden ser primates, pueden ser algunos roedores arbóreos, pueden ser roedores terrestres
entre estos animales y al mismo tiempo de los animales al hombre. ¿Sí? ¿Cómo es que se lleva a cabo esta transmisión zoonótica? Principalmente a través de actividades como lo son la caza de animales donde el cazador podía de manera accidental contaminarse con la sangre de estos animales, al mismo tiempo que podía presentar alguna lesión por alguna mordida que tenía de estos, y de manera secundaria una transmisión zoonótica al momento de que esta carne era consumida. Es donde se daba esto principalmente en zonas rurales de la República Democrática del Congo. Hasta antes del 2022, ese era el principal mecanismo de transmisión. Sin embargo, a partir del 2022 es que se considera otro mecanismo de transmisión, ya directamente de humano a humano, principalmente a través del contacto sexual o íntimo, pero esto asociado principalmente a hombres. Cualquier hombre en general, no. Hombres que tienen ciertas conductas de riesgo, como lo son hombres que tienen sexo con hombres o también mujeres transgénero. Sin embargo, de manera secundaria, también se reportó el contacto con materiales utilizados por personas que tenían la enfermedad, principalmente fomites blandos, como lo pueden ser prendas de vestir, ropa de cama o juguetes sexuales, y al mismo tiempo se ha reportado la transmisión vertical, transmisión de la madre al feto. Esta transmisión de persona a persona puede ocurrir muy bien a través de membranas mucosas, como lo puede ser en la zona anogenital. También puede ocurrir a través de membranas mucosas de los ojos, la nariz y la boca, o a través del tracto respiratorio. Sin embargo, esta transmisión es una transmisión limitada, ya que el principal medio de transmisión persona a persona es a través de un contacto estrecho con las lesiones en la piel. Como les comentaba, ya se han venido dando reportes de transmisión vertical. Aquí tenemos un reporte en el Congo del 2008, donde se identificó ya desde esa fecha al clado 1. Este reporte de transmisión madre a hijo se dio con el clado 1. No se ha podido especificar a cuál de los dos pertenecía, si era al clado 1A o al clado 1B. Sin embargo, a pesar de que fue un reporte del 2018, recién fue publicado a fines del año pasado, debido a que la transmisión madre-hija, madre-hijo, perdón, no se consideraba como una de las formas en las que este virus podía transmitirse. Sin embargo, al observar que el feto tenía las lesiones características de esta enfermedad y al año pasado ya empezar a reportarse otro tipo de transmisión vertical, otro tipo de transmisión persona a persona, es que se reabre este caso y es cuando se ha podido confirmar que hubo un caso de transmisión vertical, y es por eso que recién se publicó el año pasado. La transmisión de persona a persona ha sido informada no solo desde el punto de vista doméstico, sino también desde el punto de vista nosocomial, ya que a pesar de que es limitada, puede darse a través de gotas respiratorias grandes. Sí, recordemos que si hablamos de la transmisión a través de gotas respiratorias, esta puede ser a través de gotículas, que son gotas pequeñísimas, y otras gotas respiratorias grandes, como durante el contacto cara a cara directo, pero sobre todo prolongado. Sin embargo, este contacto también puede ser mediante fluidos corporales de una persona infectada o con objetos contaminados como ropa o cama, como ya se mencionó. A pesar de que la principal vía de transmisión entre persona a persona es por la vía sexual, no se puede considerar como una ITS.
aún no hay evidencia que indique que es necesario el contacto íntimo para la transmisión. Sin embargo, es el que más reporte ha tenido. Los convivientes, las parejas sexuales y otros contactos estrechos y aquellos que atienden casos en investigación o casos que ya han sido confirmados, incluidos los trabajadores de la salud que no utilizan un equipo de protección o EPP adecuado, tienen mayor riesgo de infección, ¿sí? Entonces aquí es donde también tenemos que poner bastante atención. ¿Cuál es la fisiopatología de la enfermedad? Después de la entrada del virus, sea cual sea de las vías, el virus tiene una replicación sistémica. Una vez que tiene esta replicación sistémica, se propaga a los ganglios linfáticos. Por ello, una de las principales características es la linfadenopatía y algo que también nos permite diferenciar de otras enfermedades que tienen un rash o que tienen erupciones características como pueden ser la varicela, el sarampión, la rubiola o incluso el herpes. Luego de una viremia inicial, se conduce a una diseminación de otros órganos. Ahora, existe todo una inmunopatología en la que primero se altera la función de las células natural killer y con ello se reduce la secreción de interferón gamma y de factor de necrosis tumoral alfa. Ello al inhibir la expresión de quimiosinas como pueden ser CCR5, CXCR3 y CCR6. El virus daña directamente órganos inmunes, incluidos el timo, las amígdalas, el vaso y los ganglios linfáticos, lo que produce una disminución de las células del sistema inmunitario, conocido como linfopenia. Además, induce anomalías de los granulocitos y monocitos, incluidos basófilos, eosinófilos, neutrófilos y los monocitos. Evade la respuesta inmune innata al suprimir respuestas antivirales del tipo de interferón tipo 1. La tormenta de citoquinas causada por la infección se asocia con una prominente respuesta inmune de células T colaboradoras, caracterizada por niveles séricos elevados de interleucina 4, 5, 6, 8, 10, así como la atenuación de citoquinas asociadas con los linfocitos T, específicamente los T helper 1, y otro tipo de interferones. Los niveles de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M también están elevados y hay un título elevado de anticuerpos totales. Además, se encontró que la inhibición del sistema del complemento del huésped era responsable de la inmunopatología prolongada por el mpox. Todo ello repercute en las siguientes implicancias clínicas. No solo causa lesiones cutáneas, como ya se ha mencionado, sino también desencadena una fuerte respuesta inmunitaria. Esto conduce a sepsis, abscesos tisulares profundos y enfermedad respiratoria grave. Además, mpox también puede causar daños a múltiples órganos inmunes. Las principales características clínicas de la enfermedad es que suele ser una enfermedad autolimitada en aquellos pacientes inmunocompetentes. La mayoría de las personas se recuperan luego de varias semanas de llevar o de pasar a través de todo el cuadro clínico. Sin embargo, en algunos casos puede producirse enfermedad grave. El periodo de incubación de la enfermedad tiene un intervalo entre 4 días hasta 3 semanas y los síntomas pueden durar entre 2 a 4 semanas. La enfermedad puede dividirse en 2 periodos. El periodo de invasión, que dura entre 0 a 5 días, caracterizado por un síndrome que no es específico de la enfermedad, donde observamos fiebre, observamos cefalea intensa, dolor lumbar,
mialgias y astenia. Y sin embargo, como les comenté, algo específico de esta enfermedad es la linfadenopatía. Es distintiva de la mpox y nos va a permitir establecer un diagnóstico diferencial frente a otras enfermedades. El inicio de los síntomas está relacionado con una viremia secundaria, que conduce a 1 o 2 días de síntomas prodrómicos, como vienen a ser la fiebre, linfadenopatía, y todo esto ocurre antes de que aparezcan las lesiones. Sin embargo, los pacientes infectados pueden ser contagiosos desde que se lleva a cabo esta viremia secundaria. Es decir, que un paciente puede contagiar desde antes que esté presentando las lesiones cutáneas. Estas lesiones cutáneas pueden pasar por diferentes estadios, como podemos observar en la imagen. Principalmente son 5, ¿no? Alguna literatura también lo indica como 6 tipos de estadios, los cuales atraviesan desde máculas, pápulas, vesículas, pústulas, costras, hasta que ya la enfermedad o estas lesiones aparentemente han sido eliminadas y vienen a ser cicatrices, ¿no? La mpox puede causar una variedad de síndromes clínicos, tanto sistémicos como locales. Las lesiones características de la mpox con frecuencia comienzan con el presunto síntoma de inoculación, dando como resultado erupción, proctitis, uretritis y o también faringitis. Entonces, tenemos que tener presente que es, por lo que nos viene indicando la literatura, que desde donde es el posible sitio de infección, donde van a aparecer estas lesiones. Es por ello que si la probable vía de infección ha sido a través del contacto sexual, es en la zona genital o anal donde podrían aparecer principalmente estas lesiones. Si ha sido a través de inhalación de gotículas o de gotas conteniendo el virus, podría ser a través de faringitis o lesiones a nivel del tracto respiratorio superior, donde podrían también estar presentes estas lesiones. Luego de ello, comienzan a aparecer síntomas a nivel sistémico. Estos aparecen al principio de la enfermedad e incluyen malestar, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor abdominal y mialgias. Como comenté, estos síntomas no son nada específicos, por lo que podría sospecharse de cualquier otra enfermedad desde un inicio. Sin embargo, ya son las erupciones algo característico de la enfermedad, tal cual como lo viene a ser la linfadenopatía. Hay que tener presente también que no todos los casos han reportado fiebre, ¿no? Por ello, el malestar puede estar presente y inmediatamente aparecen las lesiones cutáneas, sin pasar por un cuadro característico de fiebre. En cuanto a las erupciones, es la manifestación hasta la fecha más común en los casos y las series de casos reportadas. Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, con mayor frecuencia en la región anogenital, pero también se han encontrado en boca, manos, cara, pies o el pecho. Incluso, a veces estas lesiones se han formado primero en la lengua, en la boca, y esto da el término de enantema, ¿no? Lo contrario al exantema, que son las lesiones que se manifiestan o se presentan en la piel de las manos, de los brazos, de las piernas, del pecho, de la espalda, de la región anal o de la región genital. Las lesiones suelen progresar a través de 6 etapas y estas 6 etapas, como se ha comentado, pueden tener una duración entre 2 a 4 semanas. Puede haber polimorfismo. ¿Qué quiere decir polimorfismo? Podemos tener en algunas zonas la presencia de máculas, mientras que en otras zonas la presencia de vesículas. En algunas la presencia de pápulas
mientras que en algunas otras estas vesículas ya pueden estar cicatrizando, ¿no? Sin embargo, se considera que uno puede contagiar en cualquiera de estos estadios. Existen otras manifestaciones que ya se han venido reportando desde los brotes del 2022, como pueden ser síntomas anorrectales, síntomas orofaringios, e incluso manifestaciones oculares. Y esta es una de las principales complicaciones que puede tener la mpox. Estas manifestaciones oculares pueden producir una conjuntivitis que puede tratarse muy bien con un antibiótico, pero pueden también llevar a producir queratitis, blefaritis, o celulitis periorbitaria de la zona del ojo, lo que puede conducir a la pérdida de la visión. Los síntomas clínicos se manifiestan típicamente después de la infección. Estos pueden variar según el estado inmunológico y si se está llevando o no un tratamiento. En el caso de la erupción cutánea, aparece entre 1 o 5 días luego de la fiebre. Comienza en algunos casos desde la cara y se extiende a otras partes del cuerpo. Sin embargo, en otros casos ha aparecido en zonas genitourinarias, en las manos o a nivel del tracto respiratorio superior. Por ello se presume que podría muy bien aparecer desde el punto de infección. Se suele observar áreas de eritema o de hiperpigmentación alrededor de las lesiones. Estas son fotografías que nos muestran de los casos que se han venido reportando cómo van evolucionando estas lesiones. Podemos tener primero máculas, las cuales son lesiones de base plana, pueden estar en la espalda, pueden estar en el pecho, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies. Estas pálpulas pueden progresar estas máculas pueden progresar a pápulas, pueden progresar a pústulas y con el paso del tiempo pueden hacerse costras. Las principales características clínicas de la enfermedad han sido el rash o erupciones, en primer lugar. Sin embargo, en segundo lugar hemos tenido fiebre, dolor de cabeza, prurito, linfadenopatía, sudoración, mialgia, incluso fatiga, úlceras orales, tos, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, toda esta presentación puede muy bien confundirse con cualquier otra enfermedad. Por eso hay que tener presente que al haberse en nuestro país también lanzado una alerta, todo caso que presente estas características y que haya tenido por ahí la sospecha de que ha habido contacto con alguna persona que ya ha sido confirmada con la mpox, debe acercarse al centro de salud más cercano para que se realice una prueba y se pueda descartar. ¿Cuál es la asociación de la enfermedad con el virus de inmunodeficiencia humana? En las cortes que se han venido publicando desde el 2022, el porcentaje de personas que tienen la enfermedad y al mismo tiempo tienen VIH es bastante alto. Oscila entre el 36 y el 42% de los casos reportados. Posiblemente por alguna de las características que he venido comentando, sobre todo las modificaciones en la enzima ApoB que permitirían que las personas que tienen VIH tengan una mayor susceptibilidad a infectarse con el virus o a que la enfermedad presente complicaciones. El riesgo de progresar a una enfermedad grave es mayor en aquellos que incluso tienen un recuento bajo de CD4. ¿A qué nos referimos con recuento bajo? Aquellos en los que hay menos de 200 células por microlitro. Como decíamos, es una enfermedad autolimitada. Posterior a las 2 o 4 semanas, la enfermedad puede muy bien
eh, delimitarse o se puede superar. Sin embargo, existen casos graves, no solo en pacientes con VIH, sino estas complicaciones también se pueden dar en niños, en gestantes y en aquellos pacientes que tienen VIH puede conllevar principalmente en estos a la muerte, debido a que se puede complicar la enfermedad con bronconeumonía, con síndrome séptico, encefalitis o infección de la córnea y por consiguiente la pérdida de la visión. Aquí observamos una serie de casos que se presentaron en Londres durante el brote del 2022. Dentro de esta serie de casos, los participantes en su mayoría fueron eh, hombres identificados como homosexuales, bisexuales u otros que tenían conducta de riesgo, es decir, que tenían sexo con otros hombres sin protección e incluso de estos el 35% tenían VIH. De todos estos casos reportados, presentaron lesiones cutáneas, principalmente en los genitales el 56,3%, en el área perianal el 41% y el 86% informó de una enfermedad sistémica. Los síntomas sistémicos fueron la fiebre, la linfadenopatía y la mialgia, principalmente, mientras que otros síntomas sistémicos fueron la artralgia, el dolor de espalda y la linfadenopatía, que pudo ser principalmente inguinal, considerando que por ahí podría haber sido la ruta de infección, cervical, axilar o también inguinal. En otra serie de casos reportados, pero en este caso en el Reino Unido, se observó también que la mayoría eran pacientes del sexo masculino. Esto no quiere decir que las mujeres, ojo, no se puedan infectar, no, pueden infectarse también. La edad media fue de 32 años, es decir, era una población sexualmente activa. Las conductas de riesgo que presentaba esta población es que tenían en su mayoría hombres que tenían sexo con hombres, eran bisexuales y tenían un comportamiento sexual con múltiples parejas. Además, la mayoría de ellos tuvo también la presencia del virus del VIH. Un reporte de 16 países publicado en el 2022 acerca de este brote que hubo mostró características muy similares. En este caso, la edad media fue de 38 años. Más del 99% también fueron, en este caso, de 528, 529 pacientes fueron del sexo masculino. De estos 529, 527, 509 fueron homosexuales, 10 bisexuales y 9 tenían una orientación sexual heterosexual. Y de estos 528 pacientes, 310 eran positivos al virus del VIH. Aquí podemos observar las principales lesiones que se observaron en estos reportes y cómo iban progresando. En el caso de erupciones a nivel del rostro, podíamos observar cómo al transcurrir los días pasaban de máculas a pápulas, de pápulas a pústulas y luego a costras. En la región oral y perioral, de igual forma, iban evolucionando y lo mismo ocurría con la región perianal. Lesiones en personas con infección confirmada por el virus de la viruela del simio humano. ¿Sí? Todas estas lesiones ocurrían a partir del día 4, o en su mayoría, ¿no? Entre 4 a 6 días desde que habían tenido
la sospecha del contagio. Este contagio había ocurrido cuando había una conducta sexual donde no había habido protección de barrera, es decir, no se había utilizado el preservativo. Ahora, complicaciones con la infección del virus del VIH, como se ha comentado, esta población con VIH han representado un importante porcentaje. Entre el 38 al 50% de los afectados tenían VIH y de este 38 al 50% presentaron lesiones y complicaciones dermatológicas, respiratorias, a nivel del sistema nervioso central, complicaciones de las lesiones dérmicas que se infectaron por otros microorganismos, principalmente bacterias, complicaciones a nivel ocular, complicaciones gastrointestinales, rectales, orofaringeas y genitourinarias. Pero como podemos observar en el gráfico, aquellas personas que presentaron una mayor complicación fueron aquellas que tenían recuentos de CD4 muy bajo, específicamente menos de 100 células por milímetro cúbico. Estos datos sugieren que la enfermedad se complica, los peores resultados clínicos y mayor mortalidad ocurren en personas con VIH, sobre todo en aquellas que tienen un VIH avanzado o aquellas que no llevan un tratamiento antirretroviral adecuado. Cuando hablamos de tasa de letalidad y mortalidad, antes del brote del 2022 se consideraba que la tasa de letalidad estimada era del 8,7 y variaba según el clado, ¿no? A partir del 2022, ya la tasa de letalidad y mortalidad se pudo obtener con más detalle, concluyendo que para el clado 3 teníamos un aproximado del 3,6 de tasa de letalidad, del 10,6 para el clado 1. Sin embargo, hay que tener presente que el clado 2, a diferencia del clado 1, tiene una vigilancia epidemiológica más activa, un diagnóstico más temprano y con ello un tratamiento adecuado y oportuno. Por ello, podría también considerarse que esta tasa puede estar sometida a un sesgo de determinación de casos. Es muy común desde la pandemia por la COVID-19 que se hable del número de reproducción o el R0. Este número de reproducción o R0 no viene a ser otra cosa que los casos secundarios a partir de un único caso en una población infectada. La evidencia de los datos publicados en la región del Congo entre 1980 y 1984 estimó un R0 de 0,8, lo que implicaba en este periodo una transmisión ineficaz. Sin embargo, a partir del brote del 2022, esta estimación del R0 aumentó, sobre todo en países no endémicos, mostrando una alta variabilidad que puede ir desde 1,54 en reportes de Bélgica, pasar por reportes en Alemania donde se indicaba 3,62 de este R0, pero que de manera global nos da una mediana de 2,44. Esto indica que existe un riesgo de transmisión sostenida de persona a persona. ¿Cuáles son los criterios para la clasificación de la enfermedad? Tenemos primero un criterio de un caso sospechoso, aquel paciente que cumple el criterio clínico. Un caso probable para aquel paciente que, además del criterio clínico, ya está cumpliendo con un criterio epidemiológico. Y un caso confirmado para aquel que, adicional de estos dos, ya mediante las pruebas de laboratorio se ha confirmado la enfermedad.
¿Cuándo nos referimos a un caso sospechoso? Aquella persona de cualquier edad que presenta exantema agudo inexplicable y que presentó uno o más de los siguientes síntomas, que puede ser fiebre, cefalea, mialgia, dolor de espalda y astenia. Un caso probable, aquel caso sospechoso que además de ello cumple con uno o más de los siguientes criterios, que pueden ser un vínculo epidemiológico con un caso probable o con un caso confirmado dentro de los últimos 21 días al inicio de los síntomas o de las erupciones. Que este caso probable pertenezca al grupo o se identifique como homosexual, bisexual o aquel hombre que tiene sexo con hombres. Que cuente con una o más parejas sexuales nuevas, anónimas o múltiples, o con contacto sexual o con contacto íntimo con personas en una red social que han presentado casos en los últimos 21 días. Y también aquellas personas que tienen contacto físico directo con materiales biocontaminados o que han tenido exposición sin protección adecuada respiratoria u ocular a un caso probable también dentro de los últimos 21 días. Para el caso confirmado, la prueba de laboratorio que nos permite determinar la presencia del virus es la prueba de PCR en tiempo real. Esta prueba es una prueba confirmatoria donde a partir de muestras, como pueden ser hisopado de la superficie o del exudado de las lesiones cutáneas, los bordes superiores de una o más lesiones, de preferencia lesiones de diferentes lugares, costras de estas lesiones, o también se puede utilizar hisopado nasofaríngeo. Podemos observar cómo es la obtención de estas muestras a través del hisopado. Se toma una porción o se trata de sobar todo lo posible en la lesión cutánea. Se coloca el hisopo en un medio de transporte viral y se lleva al laboratorio de referencia donde se esté realizando el diagnóstico molecular. En el caso de aquellos pacientes que no hayan presentado erupción o que no tengan erupciones características de la enfermedad, puede utilizarse hisopado de otras áreas como pueden ser la garganta, el tracto nasofaríngeo o el área rectal o genital. Podemos observar cuál es el flujo de trabajo para la PCR en tiempo real, donde se utiliza la PCR como el gol estándar para la detección de la enfermedad, sea en pacientes o si se quiere hacer vigilancia epidemiológica, también podría utilizarse para animales. Existen diferentes ensayos de PCR según la casa comercial y con ello varían también los objetivos en el genoma del poxvirus. En este caso podríamos estar hablando de cualquiera de estos genes. Sin embargo, las pruebas que tenemos disponibles en nuestro país están dirigidas principalmente al gen G2R. Estas son las muestras, como se había comentado, que pueden utilizarse para la colección, para el diagnóstico. Todas estas pasan por el mismo método molecular y van a permitir, junto con la clínica del paciente, realizar un diagnóstico diferencial de otras enfermedades. Alguna literatura también ha considerado utilizar suero, pero esto es en el caso de que al dar negativo la prueba molecular al virus al mpox virus, pueda confirmarse cualquiera de los otros patógenos como responsables del cuadro que se está llevando, que se está presentando, el cual puede ser varicela, puede ser rubiola, sarampión, sífilis o incluso un herpes que presente lesiones en diferentes zonas del cuerpo.
Hay que tener presente que la serología puede dar reacción cruzada, sobre todo en aquellas personas que tienen más de 40 años mm, y que sobre todo han sido vacunadas para la viruela. En nuestro país, recordemos que hace muchos años se estuvo vacunando contra la viruela. Entonces, en estas personas, al realizarles esta prueba, puede dar una serología positiva. Sin embargo, esta serología no corresponde a un caso de mpox, sino corresponde a una reacción cruzada con otro poxvirus al cual fue vacunado. En nuestro país, la alerta epidemiológica se lanzó o se declaró el 16 de agosto con el fin de reforzar las medidas de control, reforzar las medidas de identificación de los casos a nivel nacional y con ello detectar casos probables de mpox o hacer seguimiento a aquellos casos que han tenido contacto directo con un caso confirmado. Las principales medidas de control vienen a ser la identificación y el seguimiento de los contactos. Recordemos que los contactos estrechos no realizan una cuarentena obligatoria. Sin embargo, deben extremar las precauciones y, sobre todo, disminuir en la medida de lo posible las interacciones sociales y, si en caso se dan, utilizar material de protección como vienen a ser las mascarillas. Aquellas personas que hayan estado en contacto con un caso confirmado desde el periodo de transmisibilidad, es decir, desde el inicio de los síntomas o días anteriores a estos, tienen que hacerse el seguimiento, debido a que puede ser o es un probable caso de mpox. Para prevenir la viruela del mono, se sugiere al público en general lo siguiente. Primero, evitar el contacto cercano, es decir, piel con piel, con alguien que tenga erupciones similares a la mpox. Evitar o limitar el contacto con objetos o materiales que haya utilizado una persona contagiada. Usar desinfectantes para manos. El lavado de manos es vital no solo para esta enfermedad, sino para cualquier otra. Lavarse las manos continuamente si es que se tiene a un contacto cercano. Y sobre todo minimizar las interacciones entre una persona sana con un paciente. Para el personal sanitario o el personal que atiende casos sospechosos, lo recomendable es primero la higiene de manos con agua y con jabón, con soluciones, en su defecto si no se tuviese, hidroalcohólicas. El uso adecuado del equipo de protección personal para precauciones de transmisión por contacto y por gotas, es decir, contacto aéreo. Hay que utilizar bata, hay que utilizar guantes, hay que utilizar protección ocular y una mascarilla N95 o un respirador. Las áreas de atención del paciente para los hospitales, establecimientos de salud o centros de salud deben limpiarse con detergente y agua y desinfectarse con desinfectantes autorizados según la norma habitual. Puede ser la lejía, ¿no?, que se utiliza en la concentración que ya se viene aplicando en los centros de salud, en los hospitales o en aquellos establecimientos donde hayan pacientes que vayan, sea por sospecha o sean casos confirmados de mpox. Así también los residuos generados deben eliminarse en contenedores específicos. Una de las principales medidas de prevención de la enfermedad viene a ser la vacunación. Recordemos o tengamos presente que las vacunas que tenemos actualmente disponibles para hacer frente a la mpox no son vacunas que hayan sido diseñadas para esta enfermedad. Son vacunas que se han utilizado para la viruela común, ¿no? La viruela por el virus variola, pero que tienen protección cruzada que nos permiten protegernos de la infección por mpox. Esta protección cruzada
se ha determinado que es del aproximadamente el 85%. Desde el 2019 ya se viene aplicando una vacuna que ha sido aprobada. Dentro de estas dos vacunas tenemos primero a la CAM 2000. Esta viene a ser una vacuna basada en un clon purificado. Es una vacuna de segunda generación y es una vacuna de vaccinia viva atenuada. En el 2007 se aprobó en los Estados Unidos para la prevención de la viruela y ha demostrado eficacia contra la viruela del simio, contra la mpox. Sin embargo, debido a su potencial de replicación, puede causar efectos secundarios graves, incluyendo vaccinia progresiva, eczema vaccinatum, miopericarditis, y además está contraindicada para aquellos que tienen VIH, mujeres embarazadas, tienen por algún motivo inmunosupresión o aquellos que sufren de afecciones en la piel como el eczema. Esta vacuna se aplica en dosis única para personas a partir de 1 año. Se espera que la inmunidad máxima se alcance a partir de las 4 semanas después de que se administra esta dosis única. La segunda vacuna que tenemos disponible y la que está en nuestro país ya viene siendo aplicada es la vacuna Jynneos. Esta vacuna Jynneos viene a ser una modificación del Ankara. Se aplica en personas a partir de 18 años o aquellas consideradas como susceptibles para la infección. A diferencia de la vacuna ACAM, esta es una vacuna no replicante, lo que no conducirá a la producción de virus vivos. Jynneos ha demostrado una buena inmunogenicidad, seguridad y eficacia tanto en modelos animales como en ensayos clínicos que se vienen llevando a cabo en nuestro país y a nivel de Sudamérica. Es la única vacuna actualmente aprobada por la FDA para hacer frente a la mpox. Al ser una vacuna de tercera generación, tiene un perfil de seguridad mucho más alto y además puede aplicarse ya en personas o en pacientes inmunodeprimidos. Antes de la exposición, la vacuna de Jynneos tiene una eficacia de aproximadamente 85%. Sin embargo, si esta vacuna se aplicase cuando ya ha habido la exposición al virus, esta protección disminuye. Por lo tanto, al rastrear y vacunar a los contactos de los casos, la eficacia de la vacuna en la práctica dependerá de cuántos grupos en riesgo puedan vacunarse antes de la infección. Esta vacuna puede ser muy bien aplicada subcutánea o puede ser aplicada de manera intradérmica. Sin embargo, al ser aplicada de manera intradérmica, se aplica en una dosis menor, aproximadamente 0.1 ml, y como se puede observar en la imagen, ¿no? Recordemos que la aplicación de las vacunas intradérmicas se realizan con la aguja en 15 grados con el fin de generar una pápula. Esta pápula, con el paso del tiempo, puede adquirir una coloración un poco oscura, lo que para algunas personas podría resultar un poco alarmante, ¿no? Podrían decir de repente, debido a la vacuna, me estoy contagiando de la enfermedad. Sin embargo, esto es algo característico de las vacunas que se aplican de esta manera. No tiene mayor complicación clínica. Es una lesión que con el paso del tiempo, debido a que la piel se regenera, desaparece y es una aplicación que va a requerir una segunda dosis 28 días después de la aplicación inicial. Es decir, es una vacuna que tiene 2 dosis. Entonces, si hacemos una comparación entre las vacunas que tenemos actualmente disponibles para hacer frente al mpox, tenemos primero a la ACAM. Es una vacuna
disponible para todas las edades, es una dosis única. Sin embargo, tiene diversas contraindicaciones para aquellos pacientes inmunodeprimidos, para embarazadas, em, para aquellos pacientes con afecciones en la piel. Al contrario, la vacuna de Jynneos es una vacuna que se basa en un virus no replicante, ya se aplica a partir de 18 años en pacientes menores a esta edad, no está recomendada y tiene dos dosis. Se puede aplicar muy bien, sea por la vía subcutánea o muy bien sea por la vía intradérmica. ¿Cuál es la efectividad de la vacuna? Los estudios han sugerido que la vacuna Jynneos es eficaz para prevenir la enfermedad de Mpox y que una serie de 2 dosis brinda definitivamente una mejor protección. La efectividad ha sido aproximada en el 86%. Sin embargo, a partir de una dosis ya se cuenta con cierta protección contra la Mpox virus. Sin embargo, a pesar de que contamos con estas dos vacunas, se requiere de que se lleven a cabo estudios que permitan ya una determinación real de la efectividad en pacientes con Mpox virus. Además, es necesario el desarrollo de vacunas que prevengan específicamente esta enfermedad. Como repito, tanto la vacuna ACAM 2000 como la Jynneos han sido diseñadas para la viruela, pero por una reacción cruzada nos brindan protección, por lo que se requiere el desarrollo de vacunas específicas contra el Mpox virus, y estas vacunas podrían muy bien ser vacunas de ARN, vacunas a partir de proteínas recombinantes, lo cual ya han demostrado que tienen una eficacia y seguridad importante, como son las vacunas que la mayoría de nosotros, o casi todos nosotros, nos hemos aplicado para hacer frente a la COVID-19. ¿Se cuenta con medicamentos antivirales? Sí se cuenta con medicamentos antivirales. Sin embargo, estos medicamentos, sea Brincidofovir o Tecovirimat, aún están en ensayos clínicos. Principalmente Tecovirimat. Tecovirimat es una proteína, es un inhibidor de una proteína, la proteína BP37. ¿Qué ocurre al inhibir esta proteína BP37? Va a inhibir la propagación del virus dentro del cuerpo, es decir, la síntesis del ADN o la síntesis de proteínas no se lleva a cabo de manera efectiva en virus maduros. Es por esto que el virus permanece en la célula hasta que ocurre la lisis celular. Se ha demostrado un efecto antiviral distinguido contra el linaje que estuvo presente en el brote del 2022. Nos referimos al linaje 2 del clado 2. Además, la eficacia y la seguridad de Tecovirimat ha sido documentada en diversos estudios con animales. Existe actualmente un ensayo clínico conocido como el STORM, en el que se viene realizando en diferentes países, promovido principalmente por Estados Unidos. Incluso tenemos parte de este STORM en nuestro país, ¿no? Si se hace una consulta en el registro peruano de ensayos clínicos, vamos a observar este ensayo clínico que se está realizando desde 2022, donde se está llevando a cabo determinar la eficacia del tratamiento con Tecovirimat para la enfermedad de Mpox. Se utilizan el antiviral de Tecovirimat y se utiliza al mismo tiempo un placebo. Este estudio en nuestro país está limitado a adultos, a personas
a hombres que tienen sexo con hombres, a mujeres transgénero, y se lleva a cabo en línea, ¿sí? Ahora, lamentablemente, los resultados que nos viene mostrando el ensayo clínico en otros países, principalmente en el continente africano, son un poco decepcionantes, ya que el antiviral no ha reducido la duración de los síntomas en comparación con el placebo. Sin embargo, aún no está claro si estos resultados puedan extrapolarse a el clado 1B, al clado responsable del brote que tenemos este año. Se requiere más investigaciones, se requiere más ensayos clínicos que permitan determinar la eficacia de este antiviral. Otro de los antivirales con los que se cuenta es el brincidofovir. Este es un conjugado lipídico que suprime la síntesis de ADN viral al inhibir la actividad de la ADN polimerasa de varios virus o al actuar como nucleótido acíclico y unirse a la cadena de ADN viral. En 2021, la FDA lo autorizó para el tratamiento de la viruela humana, tanto en niños como en adultos. Sin embargo, hay muchos efectos adversos a los que se ha asociado este medicamento, como lo pueden ser hepatotoxicidad. Existe un ensayo clínico que se está llevando en Reino Unido, donde ha demostrado ya que este efecto adverso está presente en aquellos pacientes a los que se les ha dado el brincidofovir, por lo que en comparación con tecovirimat es una alternativa que no representa una esperanza, que no representa eh, un medicamento que pueda aplicarse para el brote actual que estamos enfrentando. Se muestra en esta imagen las principales vías de cómo estos dos fármacos pueden generar la inhibición de la replicación viral. Perdón, se movió. Bien, entonces, de acuerdo a todo lo que hemos estado comentando, podemos concluir principalmente que a finales del 2023, en la República Democrática del Congo, surge una mutación de mpox que conlleva a la aparición del clado 1B. Este se ha propagado principalmente en países africanos y ya tenemos dos reportes de la aparición de este clado en Tailandia y en Suecia. Hasta la fecha, no se han descrito o no se han reportado casos en otros países. Sin embargo, aunque el riesgo para la población se considera bajo, debido al grado de mayor contagiosidad y propagación de esta variante, es muy probable que empiecen a detectarse en otros fuera de Europa. El clado 1 provoca una enfermedad más grave, tiene mayor mortalidad que el clado 2 en las poblaciones en las que es endémico. El clado 1B específicamente parece propagarse con mayor facilidad y rapidez entre las personas, especialmente a través del contacto sexual. No se ha demostrado de manera concluyente que las infecciones por el clado 1B sean más graves que otras causadas por el clado 1A. Las pruebas diagnósticas actuales, específicamente las pruebas moleculares, en las que se utilizan lesiones mucocutáneas, permiten detectar los casos de mpox. En el caso de las vacunas, las dos vacunas aprobadas permiten tener una respuesta inmunitaria contra el virus. Se cree que pueden ayudar a proteger contra las diferentes variantes, incluido el clado 1B. Sin embargo, se requieren mayores estudios.
La vacuna está recomendada, tal cual lo es en otros países, al igual que en el nuestro, para la profilaxis preexposición en aquellas personas que tienen prácticas sexuales de riesgo y para la profilaxis post-exposición para todos los contactos estrechos. Sin embargo, hay que recordar que la eficacia de esta vacuna en este tipo de pacientes eh, tiene una eficacia menor que en aquellos en los que se aplica preexposición. Significativamente, no se han identificado diferencias en el tratamiento entre las diferentes variantes del virus, sea si se habla del clado 1 o sea si se habla del clado 2. El enfoque terapéutico para mpox sigue siendo principalmente ambulatorio, sintomático y de apoyo. Recordemos que las principales complicaciones son aquellas personas, ocurren en aquellas personas que tienen alguna inmunodepresión, personas que por algún motivo, sea que son infectadas por VIH, pueden ser pacientes gestantes, pueden ser aquellas personas que ya presentan alguna enfermedad de base, son aquellas en las que la enfermedad podría complicarse según los estudios o reportes que hemos venido observando. En la mayoría de los casos es una enfermedad autolimitada. Es necesario formular recomendaciones y políticas locales de salud pública basándonos en la medicina basada en evidencia. ¿Qué quiere decir? Que debemos evitar la infodemia. Esta, esta tendencia de manejar información errónea o información adecuada la hemos venido observando desde la COVID-19, donde diferentes grupos, diferentes especialistas comentaban apreciaciones personales como si fuese algo que ya ha sido demostrado, algo que ha sido avalado por la evidencia. La única forma de hacer frente a la presente y a futura zoonosis es a través de un enfoque integral, el famoso enfoque One Health, en el que se une la salud pública, la salud del ambiente y la salud de los animales, todo con un mismo objetivo. Tenemos que tener presente que nuestro país es un país diverso, no solo culturalmente, sino climáticamente, en biodiversidad, por lo que, como se comentó en un inicio, el riesgo de que mpox adquiera reservorios de animales propios de nuestro país está latente, por lo que tenemos que ahondar en la vigilancia, epidemiológica, la vigilancia no solo de los pacientes una vez que hayan sido identificados, sino también la vigilancia a nivel de aquellos que tienen contacto con animales y de estos animales con animales silvestres que podrían propagar la enfermedad o el virus a otro tipo de especies en las que aún no se ha reportado que podrían servir como reservorios del virus. Espero que la información brindada haya sido de utilidad y que hayan podido comprender lo que he tratado de transmitir. Por favor, si tuviesen alguna consulta, pueden escribirla por el chat o pueden levantar la mano para que puedan comentarnos también. Muchas gracias por la atención que han prestado. Hola Arturo, buenas noches. ¿Me escuchas? Hola Carla, buenas noches. Muchas gracias por tu ponencia. Me ha parecido muy interesante. Tengo una pregunta. No sé si en toda la literatura que hayas revisado, en algún caso, o existe algún caso de un reporte o posibles efectos a largo plazo después de que una persona haya tenido una infección por viruela de mono. No sé, como pasó en el COVID, ¿no? De que muchas personas no quedaron bien con el tema de su capacidad pulmonar, ¿no? Tuvieron algunos efectos ya a largo plazo. Quisiera saber si existe algún reporte de ello. Gracias. Gracias, Carla.
Actualmente, reportes en comparación con lo que viene a ser el long COVID que tuvimos luego de la COVID, no tenemos hasta la fecha, debido a que si nosotros hacemos un review de lo que se ha estado comentando, las lesiones son principalmente a nivel del sistema dérmico. Si bien existe malestar, si bien existe un cuadro de fiebre, un cuadro de malestar general, las lesiones son a nivel de piel principalmente, ¿no? Ahora, lo que sí se ha reportado es que existe un daño en el sistema inmunitario. ¿Qué grado del daño es el que ocurre o es el que deja la enfermedad? No se ha podido determinar aún. Sin embargo, eso sí es un hecho, ¿no? El virus, al ingresar al cuerpo, daña órganos del sistema inmune, por lo que existe una disminución de las células del sistema inmunológico, monocitos, granulocitos, ¿no? Sin embargo, los reportes aún no son específicos de cuán grave es el daño a nivel de los órganos del sistema inmunitario o si existe alguna otra secuela que pueda quedar por la enfermedad. Supongo que de alguna manera el aumento de los reportes de casos, el aumento de los reportes de serie de casos nos va a permitir hacer seguimiento a estos pacientes y al mismo tiempo poder compilar, poder registrar datos que nos permitan confirmar si existe daño a largo plazo o no por la enfermedad. Ok, entiendo. Muchas gracias. Asumo que el tema de las lesiones cutáneas también podría ser propensa a una persona a tener infecciones, ¿no? Que se puedan infectar esas heridas. Claro, claro, y esa es una de las principales complicaciones que se observan en pacientes con VIH. Es por ello que muchos pacientes con VIH incluso han fallecido debido a que las lesiones cutáneas se han infectado. Estas lesiones cutáneas han progresado en sepsis y debido a esta sepsis algunos han fallecido. Pero como repito, estas complicaciones se han dado principalmente en aquellos inmunodeprimidos. En pacientes inmunocompetentes, la enfermedad, según los reportes actuales, es autolimitada. Entiendo. Muchísimas gracias. Gracias. Excelente, más bien. Muchísimas gracias por haber hecho esta consulta también, Carla. Y en primer lugar, agradecerle a nuestro ponente. Jorge, muchísimas gracias por haber tomado el tiempo de haber aunado toda esa cantidad inmensa de información que, si nos hemos dado cuenta, involucra bastante artículo científico, bastantes investigaciones que, de alguna manera, estas investigaciones han ayudado poco a poco, progresando, digamos, sobre el conocimiento que se tiene, no solamente de la mpox, sino de todos los tipos de, de virus asociados a este grupo, que bueno, han generado igual desde siempre problemas de salud a nivel mundial. Sabemos que estamos hablando de las viruelas, ¿no? De ello también, y agradeciendo también finalmente, Jorge, nosotros contactamos contigo en parte por un artículo que tú realizaste allá por el 2022. Este artículo participaste con otros autores también, en el cual trabajaron específicamente con el título Viruela del simio, preocupación por una zoonosis emergente. Esta zoonosis emergente ya por el 2022 se sabía que existía en esa región de África. ¿Qué nos puedes comentar acerca de los hallazgos que ustedes han encontrado, que en esta época se publicaron y que actualmente cobran relevancia? Gracias por la consulta. Sí, en realidad el título es bastante sugerente, ¿no? Debido a que si consideramos que no solo desde el punto de vista zoonótico existe un contagio, que puede darse un contagio de humano a humano. Si consideramos además las características del continente africano, sabemos que es un continente donde existe pobreza, donde sí existe un sistema sanitario deficiente, donde incluso las condiciones sanitarias o salubres son muy pobres.
era evidente, era algo que se podría haber, de alguna manera, podríamos decirlo, previsto que este tipo de brotes iban a ocurrir, iban a seguir ocurriendo. Lo característico en este caso ha sido la aparición del clado 1B. Esta aparición del clado 1B ha acelerado en realidad los contagios, ¿no? Porque África no iba a dejar de ser un país endémico de esta enfermedad, por las características que ya se han mencionado, ¿no? Si nos damos cuenta, esta enfermedad ha llegado a diferentes países durante el brote del 2022, alcanzó incluso nuestro país. Sin embargo, los contagios han sido limitados debido a que el contagio persona a persona y sobre todo debido a que el contagio es prácticamente en un grupo de personas que tienen ciertas conductas sexuales, podría limitarse, ¿no? Sin embargo, en el país africano, estos contagios se han mantenido, sea por las prácticas culturales que llevan, sea por las deficiencias en el sistema sanitario que presentan para la detección de los casos, para el control de los casos, para el tratamiento, para la vigilancia epidemiológica. Era de suponer que los brotes iban a continuar, ¿no? Entonces, lo único que ha hecho este clado 1B es que nosotros de alguna forma tratemos de entender como comunidad científica que es una enfermedad que tiene, por así decirlo, para estar presente por mucho tiempo en adelante. Es una enfermedad en la que tenemos que aunar esfuerzos debido a que las características clínicas que presenta, como ya se ha comentado, puede llevar a la mortalidad de ciertos pacientes. Entonces, implica primero que tengamos una visión desde el punto de vista eh, de control de enfermedades de animales, control de brotes que puedan producirse por animales silvestres al hombre, al mismo tiempo un control epidemiológico, un control a nivel de epidemiología molecular de los virus que están circulantes en África. Los reportes que se han mostrado, por ejemplo, durante la presentación, hablaban ya de la circulación del virus desde el 2023. Sin embargo, si nos damos cuenta, en el primer reporte que hubo de transmisión vertical de la madre al feto, ya se hablaba incluso del clado 1, ¿no? Entonces nos damos cuenta que al 2023 estar presente el virus, sobre todo en aquellas zonas que no eran endémicas del clado 1, ha debido llamar ya la atención desde hace tiempo. Y de esta manera, tal vez no se hubiera llegado a la situación en la que estamos actualmente, donde el virus ya representa un riesgo no solo para África, sino para cualquier otro país en el que pueda haber un contagio de persona a persona, sobre todo por migrantes del país africano. Correcto. Entonces, sí, en efecto, como mencionas, ha habido un trasfondo de preocupación latente durante bastante tiempo, al menos en los últimos años, hasta que ya esta burbuja ha reventado, como mencionas muy bien, Jorge, y al final pues tenemos la situación actual como está. Correcto. Bien, voy a continuar haciendo algunas consultas que por ahí han estado dejando. Hay aquí un comentario que quiero leerte, por favor, y después me das la respuesta. De parte de Ana María del Socorro, menciona mis felicitaciones a Jorge por su brillante exposición. Con respecto a las vacunas, ¿ya se están haciendo estudios para tener una vacuna específica? Aún existen proyectos para llevar a cabo esta producción de vacunas. Actualmente, como decía, las vacunas que tenemos son propias de la viruela. Son las dos que han presentado 85% de eficacia debido a una protección cruzada. Sin embargo,
la idea de una vacuna específica para la viruela del simio aún está en proyecto. Existen, por lo que pude revisar, alrededor de 14 ensayos clínicos donde se están llevando a cabo pruebas de vacunas principalmente diseñadas para la viruela, mas no aún vacunas enfocadas en la viruela del simio o la mpox, como la conocemos actualmente, ¿no? Es por ello que existe todavía esa urgencia por desarrollar estas vacunas. Excelente. Entonces, tenemos una consulta más, por favor. Es acerca de, primero, Odalis nos está consultando, primero nos está indicando por tu excelente exposición, te está saludando, y nos dice, la consulta es la siguiente, según la información que se tiene, ¿sería adecuada una vacunación masiva? ¿Sería más conveniente algo selectivo, acaso? Y si sería acaso perdón, sí, y si sería caso de selectivo, ¿qué grupo poblacional serían los primeros que deberían vacunarse? Gracias por la pregunta. Es algo que ha quedado bastante en duda, ¿no? Porque si se tocó primero el tema de emergencia sanitaria de alcance público, rápido viene a nuestra mente la idea de una pandemia. Y al venir a la idea de una pandemia, rápidamente también viene la idea de la vacunación, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener presente que hasta ahora la mayoría de los reportes son en un grupo de personas con ciertas características de comportamientos sexuales, características que implican la coinfección con una ITS como lo es el VIH, ¿no? Entonces, en nuestro país, desde el brote del 2022, se viene llevando a cabo ya una vacunación, la vacunación con la Jynneos. Esta vacuna se aplica en aquellos personas, aquellos hombres que tienen sexo con hombres, aquella población transgénero, aquella población que tiene conductas sexuales y que además está infectada con VIH, ¿no? Entonces, por lo que hemos podido aprender del brote del 2022, sería simplemente extrapolar lo mismo para el brote actual. Seguir vacunando a este grupo específico en el caso de aquellos pacientes que ya han sido confirmados con la infección, con la enfermedad, que mantengan el aislamiento, que se mantengan lo más alejado de otras personas durante los 21 días o 28 días que se suele recomendar, y de esta manera muy bien puede controlarse la enfermedad. Pero si nosotros consideramos en una vacunación masiva, primero que todo tenemos que tener presente que la empresa que actualmente se encarga de producir esta vacuna de Jynneos no se ha dado alcance para ni siquiera poder alcanzar a vacunar a la población a nivel de África. Entonces, va a ser muy difícil que esta vacuna pueda producirse de manera masiva teniendo en consideración una vacunación de una población en general. Eso es uno de los puntos también que tenemos que tener presente. Además de que si se mantienen estas consideraciones en las poblaciones que ya está infectada, no sería muy necesario vacunar o no sería necesario que se produzca esta vacunación. Solamente continuar, como repito, con las indicaciones del aislamiento, confinamiento de aquellas personas contagiadas y la vacunación para este grupo específico. Correcto. Hubo una pregunta por interno que tiene que ver sobre las comorbilidades. Menciona, si alguien tiene comorbilidades similares a las que fueron mortales para el COVID, digamos obesidad o tabaquismo, ¿se es más susceptible a la mpox? Menciona. No se ha reportado que ese tipo de comorbilidades puedan generar un cuadro más grave o puedan generar algún tipo de complicación adicional. Sin embargo, la principal asociación viene a ser la infección por el virus del VIH,
¿no? Existen por ahí algunos reportes que son aislados, ¿no? Sin embargo, no nos podemos basar en reportes aislados para dar por sentado algo. Por eso es que lo menciono así de manera particular y por decir así en asterisco, ¿no? De que, por ejemplo, complicaciones como es eh, encefalitis o enfermedades que tienen que ver con, por ejemplo, lupus, enfermedades que tienen que ver con el sistema inmunitario, puedan agravar un poco el cuadro, ¿no? Todo lo relacionado con el sistema inmunitario, más considerando que todavía no tenemos estudios, por ejemplo, en poblaciones con cáncer que puedan haberse infectado con el virus, podríamos considerarlas también una población en riesgo. Sin embargo, otras comorbilidades no se han documentado. Se requiere que continuemos compilando información sobre las series de casos, no solo en nuestro país, sino también a nivel general, debido a que las características de los clados circulantes, como ya se ha mencionado, pueden ser diferentes en la población, es algo que también se tiene que definir, ¿no? Sin embargo, como repito, otras comorbilidades, más allá de complicaciones en el sistema inmunitario, no se han asociado con cuadros graves de la enfermedad. Bien, quedan un par de preguntas y me parece que ya no han escrito más. La primera de las últimas que quedan es, ¿se conoce la velocidad de mutación de este virus? Como por ejemplo, como pasó con el virus del COVID, que aparecieron bastantes variantes. ¿Será posible que esto ocurra otra vez? Claro, por ejemplo, ¿no? Si hacemos una comparación con la COVID-19, uno de los eventos que permitía que haya una mayor mutación era que hayan más personas contagiadas, ¿no? A mayor contagio, mayor diseminación del virus, a mayor diseminación del virus, mayor replicación y, por lo tanto, mayor posibilidad de mutación. En lo que va ocurriendo de los brotes por Mpox, se han documentado que la tasa de mutación aparentemente es baja. Es baja por los motivos que he comentado. Primero, porque a pesar de que existen un aumento de casos, este aumento de casos no constituye aún un evento que nos permita a nosotros considerarlo o compararlo con lo que fue la COVID-19, ¿no? Los casos fueron muchísimo mayores. Además, si tenemos en consideración las características del virus, estamos hablando que es un virus de ADN, un virus que de por sí presenta una tasa de mutación mucho más baja que un virus de ARN, y además el genoma que constituye este virus es más grande que el virus del SARS-CoV-2. No, por lo tanto, ahí también tenemos dos motivos adicionales por los cuales podríamos considerar que la tasa de mutación no puede ser tan alta como la fue la de la COVID-19, y por lo tanto la aparición de estos clados, de estos linajes y de estos sublinajes que ya tenemos para el Mpox, no va a ser tan extensa como lo ha sido para el SARS-CoV-2. Muy buena la acotación mencionada acerca de estas características asociadas a los virus, que, bueno, y también a su ADN, que tienen que ver con este proceso de la facilidad con la cual mutan, ¿no? Eso es importante también tenerlo en cuenta, así que muchas gracias por haberlo mencionado. Y esto ya es de manera más personal, y para darle ya cierre a nuestra ponencia, te preguntaría yo, ¿qué debemos hacer como personas en general y como comunidad para poder reducir la proliferación en nuestras localidades? Desde el punto de vista social, yo considero que primero no debemos estigmatizar a aquella población que ya se ha contagiado, debido a que la estigmatización primero va a llevar a qué? A que las personas tengan miedo de acudir a los centros de salud en el caso sospechan que tienen la enfermedad. Punto número uno.
Punto número 2, aquella población que está en riesgo, aquella población que tiene conductas de riesgo, mejor dicho, no va a querer participar de la vacunación debido a que va a ser de cierta forma discriminada, ¿no? Como sociedad podríamos hacer eso. Además, tenemos que tener presente que de alguna manera ya nos hemos entrenado para hacer frente a una enfermedad de diseminación alta, como lo ha sido la COVID-19. Tenemos la experiencia de las medidas de protección, sobre todo porque nos enfrentamos a un virus donde la transmisión era principalmente por aerosoles, ¿no? Entonces, al nosotros ya tener, por así decirlo, este entrenamiento, las medidas de protección, como los vienen a hacer el lavado de manos, el uso en ambientes cerrados de mascarillas, que es algo que ha quedado, si nos damos cuenta, en la mayoría de hospitales se exige el uso de mascarillas y las personas que tienen que ingresar a un establecimiento casi en su mayoría la utilizan, así como la vigilancia a nivel de establecimientos de los posibles casos de mpox nos van a permitir de manera rápida, considero yo, poder, en el caso de que aumenten los casos en nuestro país y en el caso de que el clado 1B se haga presente en nuestro país, poder detectarlo a tiempo, ¿no? Además, tenemos que tener presente que desde el punto de vista sanitario, sea las DIRIS, las DIRESAS, las JERESAS, ya se han fortalecido con la detección molecular, cosa que no pasaba años anteriores, ¿no? La mayoría de regiones ya cuenta con detección molecular y esta detección molecular ya se ha descentralizado para que podamos tener un diagnóstico molecular oportuno, un diagnóstico molecular a tiempo, una detección precoz del virus y de este modo podamos reducir las tasas de contagio. Si nosotros hablamos de años anteriores, donde se centralizaba principalmente el diagnóstico en Lima y pasaba mucho tiempo desde que la muestra era tomada hasta que era enviada y el resultado lo obteníamos, nos damos cuenta que estamos frente a un escenario donde en ese tiempo transcurrido el paciente probable que luego ha sido confirmado va a contagiar a muchos más. Sin embargo, al tener esta facilidad del diagnóstico y al tener esta facilidad en cuanto al resultado, va a permitir, desde el punto de vista clínico, tomar las medidas necesarias para tratar estos pacientes, aislarlos y contener la enfermedad. Bien extraordinaria la respuesta y es cierto, hay que estar siempre alertas, seguir con estas lecciones aprendidas a partir bueno, de la experiencia pasada con el COVID y todo lo que vayamos a aprender con esta nueva, digamos, epidemia que nos está trayendo recuerdos de aquellas épocas de pandemia, pero que también nos deja ciertas lecciones sobre tener mejores cuidados quizá de salud que son incluso personales, pero que tienen impacto a nivel de la sociedad, va a ayudar a que esto no se agrande como en casos africanos se está viendo, ¿no? En países cercanos a las zonas de origen. Así que, bueno, aprovecho para agradecerte nuevamente, Jorge, porque ha sido una ponencia bastante ilustrativa. Nos ha ayudado bastante a encontrar también incluso información muy específica acerca de temas de vacunación, que de cierta manera no se está hablando mucho de eso, ni en redes, ni en temas asociados a canales, bien, digamos, oficiales de nuestros países. Así que muchísimas gracias por ello. Y nos quedaría nada más mencionar antes de dar cierre que aquellas personas que ya se han inscrito para recibir una certificación de asistencia en esta ponencia y no han recibido mensaje alguno, probablemente haya sido porque han dejado un mensaje, perdón, en el mensaje del formulario de inscripción, su correo con algún typo, con alguna mala letra que no corresponde al correo original, así que no nos ha llegado correctamente. Por favor, les pediríamos que nos vuelvan a enviar un mensajito a aquellas personas que tengan interés y que no hayan recibido la información correspondiente.
Bueno, de nuestra parte de Masterex, esto ha sido todo. Nos estaríamos viendo en una siguiente conferencia abierta de Masterex Science Hub. Muchísimas gracias, Jorge. Nos vemos en la próxima. Hasta luego con todos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Jorge. Felicitaciones. Gracias, Gracias, más. gracias, profesora. Es un gusto saber de usted. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.